diagnosticar epilepsia, pero en la vida real eso no existe, ¿ya? Para poder hacer un diagnóstico certero deberíamos hacer un electroencefalograma, igual que en el ser humano. Pero aquí nosotros en Chile hay solamente un lugar, que es el Instituto Neurológico Veterinario, que está aquí en Santiago, que hace este tipo de exámenes. Ni siquiera en las universidades. ¿Hay dos? ¿Dónde más? En Barnechea, la última gracia del Dr. Green. Tiene ahí también. Trajo el electroencefalograma, ya. Fantástico. Porque ni siquiera en las universidades, que uno diría, la Chile que tiene el año y la pera veterinario, no tiene, ¿ya? Entonces, la gran mayoría de las veces hacemos diagnóstico de epilepsia clínica, ¿ya? No es lo ideal, pero es lo que hay. Ahora fue por un chispazo que nosotros conseguimos para allá. No, sí, es porque, claro, porque ¿Y no hay forma de... ¿Y lo que pasa? Claro, y el costo, sí, el costo asociado, ni hablar. Entonces vamos a ver los diferentes antiepilépticos que tenemos aquí para usar en animales para controlar la epilepsia. Acuérdense que la epilepsia es una enfermedad crónica, no se cura, se controla solamente. Y vamos a ver además qué hacemos frente a una emergencia convulsiva de cualquier tipo. O sea, el animal llega convulsionando por epilepsia o no por epilepsia, ¿qué hago? ¿Qué tipos de epilepsia son los que más diagnosticamos? Las epilepsias generalizadas. ¿Ya? Aparentemente no es la forma más frecuente, pero es la forma más fácil de ver, por eso que la diagnosticamos con mayor frecuencia. Y dentro de los animales, donde más se ven es en perros, como ese perro, ¿cierto? Se fijan en la posición del perro, opistótonos, y aquí está como movimiento de pedaleo. ¿Ya? Los gatos, opistótonos, ¿sí? Esa posición, miembros arteriales rígidos, la cabeza cerca. Los gatos sabemos que tienen epilepsia, pero los gatos generalmente cuando les va a venir la crisis se esconden. Los animales, igual que las personas, perciben cuando les va a venir una crisis epiléptica, y en el caso de los perros, ellos no buscan al amo, a la persona que más confianza le tienen, ¿ya? Pero los gatos en general se esconden, entonces sabemos que muchas veces hay gatos que no tenemos idea que tienen epilepsia, entonces se esconden, simplemente. Y del resto de los animales, como la mayoría de las veces están en el campo, equinos, bovinos, ¿cierto? Sabemos que también tienen epilepsia, pero no los vemos. Entonces, no tenemos tampoco un buen método diagnóstico, por eso que decimos, los que más tratamos son perros, pero en realidad, aparentemente, no son los que más frecuencia tienen. Bueno, las epilepsias se pueden manifestar de varias formas. La más común es la crisis tónico-clónica, convulsiva, ¿cierto? Crisis tónico-clónica. Y esas crisis siempre cursan con pérdida de conciencia. Hay una contracción, ¿cierto?, que es la fase tónica, y una relajación, que es la fase clónica, que se van alternando uno con el otro. Pero también podemos tener crisis en que hay solo rigidez, y hay otras que son muy frecuentes, que se les llama ataques masticatorios, que el animal empieza ya a mascar así como bien frecuente, y saliva, porque no puede tragar, está haciendo cremita, y saliva también son muy frecuentes, y muchas veces en este caso tampoco el animal no pierde la conciencia. Entonces, durante mucho tiempo la gente también no le contaba a uno, no iba al veterinario por eso, porque pensaba que le pasaba algo raro nomás, pero no sabía que era epilepsia. Como les digo, el diagnóstico sigue siendo principalmente clínico. Las crisis parciales, sabemos que tienen crisis parciales, pero la mayor parte de las veces no las diagnosticamos. En las crisis parciales muchas veces duran algunos segundos y no siempre hay pérdida de conciencia. Entonces, a mí me ha tocado escuchar a la gente que dice que el animal va como casi en su vida normal, está jugando, de repente como que se queda quieto, y es así, ¿eh? Podría ser una crisis parcial. No sabemos, y la única forma de saber es el electroencefalograma. Entonces, en la práctica, los tratamientos antiepilépticos sabemos que son subdiagnosticados y por lo tanto subtratados, ¿ya? Los medicamentos que tenemos actualmente para tratar la epilepsia, ya decíamos, no curan la enfermedad, son de efecto sintomático, lo que hacen es controlar las convulsiones, ¿cierto? Y punto. No tenemos medicamentos que tengan efecto profiláctico, porque sabemos que hay una gran influencia de familia, ¿cierto? Genética, pero no tenemos tampoco cómo prevenir que aparezca, y tampoco hay cura. Los
animales que se curan, lo mismo que en el ser humano, los que se curan, hasta el día de hoy no se sabe por qué se curan. ¿Ya? ¿Por qué se sanan? En el caso de los humanos se sabe que generalmente las personas que empiezan a tener epilepsia de niños chiquititos, cuando llegan a la adolescencia, se curan. Se piensa que tiene que ver la influencia de las hormonas sexuales, pero ¿qué hacen las hormonas sexuales? Nadie sabe. ¿Ya? Pero eso es en el caso de la medicina humana. Nosotros en veterinaria, si ellos no saben, nosotros sabemos menos. ¿Ya? Entonces, cuando se llegan a curar, no es por la terapia. No sabemos por qué, pero no es por la terapia. En Chile, nosotros sabemos que en el caso de los perros, que son los que más se tratan, ¿cierto? Solamente el 60-70% de los casos se curan. O sea, yo podría suspender el tratamiento después de un periodo y no va a volver a tener crisis. El resto de los animales, solo consigo disminuir la frecuencia y o la intensidad. Y estos animales entonces tienen tratamiento generalmente de por vida. Los tratamientos antiepilépticos, cuando yo los empiezo a hacer, yo puedo pensar en suspender el tratamiento después que tengo 6 meses el animal sin convulsiones. Una vez que yo tengo 6 meses sin convulsionar, ahí recién puedo empezar a pensar en disminuir de a poquito, paulatinamente. La disminución de la terapia tiene que demorar mínimo 2 semanas. ¿Incluyendo el anticonvulsivante? El anticonvulsivante lo voy disminuyendo a poco. Y si en este periodo de ir disminuyendo paulatinamente vuelve a tener crisis, de por vida. ¿Ya? Por eso que la mayoría de los pacientes tienen tratamientos de por vida. Pero esa es la forma de yo, o sea, ¿cómo sé que puedo descontinuar? Porque tengo 6 meses sin nada. El animal ¿Podríamos llegar a un momento que no le demos nada? Sí. Ya. Sí. Pero tiene que ser paulatino, ir disminuyendo de a poquito, mínimo 2 semanas. Ya. Doctora, ya al revés. ¿Aumentar? No, me refiero al hecho de que se me dio un caso la semana pasada de un Jack Russell que cayó desde los brazos, tiene 6 meses el cachorro, cayó en los brazos, cayó de cabeza y me pidieron llevarlo ahí a la clínica cercana a mi casa. Y la doctora obviamente quedó tequeado, hay fisura craneal, ¿ya? Pero lo dejó igual con Copodex, pero en forma preventiva. Entonces dije, si no ha hecho convulsiones, la probabilidad con el TEC que haga convulsiones, no sé si existirá o no. Normalmente convulsionan al tiro cuando Exacto. convulsionan. Y este no convulsionó, este cayó sonó como nuez y por lo que me dijo el dueño sonó como nuez y yo plano. Llegó atáxico absolutamente, pero lo que me extrañó es que la doctora le instaurado al tiro y no iba convulsionando tampoco. No. Y ahí quedé corregido. Ella es neuróloga y todo lo que está, pero ¿por qué el anticonvulsivante si no hay convulsiones en forma preventiva? Claro. Yo dije, ahí Claro, no debería haber pensado en diurético, porque lo más probable es que fue con edema cerebral. Sí. No es una buena primera opción. ¿Ya? Lo que pasa es que el Copodex es levetiracetam, no vamos a empezar con ese nombre. Hay inyectable, entonces lo podemos usar en status epiléptico. Por eso te preguntaba si no había convulsionado. ¿No había rígido tampoco? No. Lo que sí, con Opistótono y lado derecho, frontal, iba soltando. O sea, la primera vez que cuando me hablaron, la primera foto que me mandaron, el perro estaba, del lado derecho estaba rígido. Luego, cuando ya llegamos a la clínica, ya el perro ya iba así, todo lo claro. Que yo creo que por eso puede haber sospechado que se produjo una carga eléctrica normal. Sí, y por eso me deja que el Copodex fue después a la salida de la clínica. Estuvo 2 días en clínica. Para dejarlo a la casa. Claro. Y fue ahí que dije. Claro. Pero ¿por qué no el tiro? Es raro, claro. ¿Y por qué después? Claro. Si no hay convulsión. ¿Y ha seguido o no ha seguido el caso? Mañana me toca control. Para saber si lo va a empezar a descontinuar o no, porque si fue como para ponerse un parche, es como arriesgado. Sí, bueno, claro. Y en algún minuto me comentó que normalmente de los perros tequeados, el 10 al 20% generan epilepsia. Claro, no va a porque no empezó antes. ¿Y le habrá puesto bien cepamo al paciente? Yo me imagino que respirar. Porque a lo mejor por eso no le puso antes y empezó a Es que yo, ¿verdad que no? Es que mi guía nomás ve. Pero es
Claro, Sí, por eso yo dije, criterio, porque después y no antes. claro, Porque una, no continuamos con lo mismo. porque me llamó la atención justamente eso, que por qué no fue de inmediato, una, Claro. o haber sido de inmediato, Claro, porque después en forma preventiva si no hay convulsión. Y nunca presentó, por lo menos dentro de lo que me dijo el Características dueño y lo visibles, que vi yo y lo que vio la doctora, en ningún minuto no hubo convulsión. Así que, bueno, en epilepsia tenemos el estatus epiléptico o estado epiléptico en que se caracteriza porque el animal tiene una convulsión detrás de la otra sin recuperación de la conciencia. ¿Ya? Generalmente, de nuevo, convulsivas de tipo tónico-clónica. Bueno, estos son los típicos ataques masticatorios. Se fija que puede ser que el animal incluso esté consciente, pero empieza a botar saliva y durante muchos años la gente creía que era rabia. Enfermedad de la rabia, ¿cierto? Porque los animales como no pueden tragar, empiezan a botar espuma. Pero no tiene nada que ver, no es un animal que tenga cambios de conducta y que genere al final eso, ¿cierto? El animal con rabia primero tiene cambios de conducta y después termina con esta parálisis de la mandíbula que no le permite tragar. Bueno, el estatus epiléptico es una de las causas de convulsiones y es una urgencia. Entonces, vamos a ver qué hacemos cuando tenemos una crisis epiléptica o una crisis convulsiva. ¿Cómo enfrentamos eso? Y con la primera medida, a mí no me importa por qué el animal está convulsionando. No me importa si es por epilepsia, por intoxicación con órganos fosforados, porque lo atropellaron, por lo que sea, ¿ya? Siempre tengo que considerar el tratamiento de la convulsión. Ahora, ¿cuándo sé yo o cómo considero yo que es un estatus epiléptico o no? Porque no es tan fácil, no tenemos el electroencefalograma. Yo considero que es estatus epiléptico cuando la convulsión demora más de 3 minutos. Lo normal es que una convulsión tónico-clónica dure segundos, no alcance ni siquiera a durar 1 minuto. Entonces, si dura más de 3 minutos, puede ser estatus epiléptico o puede ser otra cosa, no me importa, los trato igual, ¿ya? Siempre constituyen una emergencia médica. ¿Por qué? Porque cuando el animal convulsiona hay daño neurológico, hay muerte neuronal y puede llevar incluso a la muerte. Más aún, un animal que convulsiona durante más de 3 minutos, lo más probable es que se genere hipertermia por la contracción muscular. Y la hipertermia también puede llevar a la muerte. Así que, por donde uno lo mire, son emergencias, ¿ya? Y como les digo, puede que sea un estatus epiléptico o una urgencia convulsiva, pero en ese primer instante no importa. Entonces, lo primero que yo hago es parar la convulsión para que no haya más muerte neuronal, y para eso, ustedes saben, usamos el diazepam por vía rectal o por vía endovenosa. Si no tenemos diazepam, otra buena opción es el midazolam, que la podemos poner por vía intramuscular porque tiene buena absorción por vía intramuscular, a diferencia del diazepam, que intramuscular no se absorbe muy bien, o endovenosa, si podemos anular. Yo puedo poner mi dosis, ¿cierto? Calculo mi dosis por vía endovenosa, aunque la ponga rectal. Normalmente la gran mayoría de los animales con esa primera dosis dejan de convulsionar. ¿Qué pasa si el animal sigue convulsionando? Yo puedo administrarle hasta 3 veces la dosis por vía endovenosa y si a la tercera vez el animal sigue convulsionando tengo que cambiar fármaco. No puedo darle más porque lo voy a matar con una sobredosis de benzodiazepina. ¿Ya? Entonces, hasta 3 veces. Pero la gran mayoría de las veces funciona a la primera. ¿Cuál es una alternativa del diazepam? Midazolam, benzodiazepina, la que tú tengas. Lo que pasa es que las que más se usan en veterinario son diazepam o midazolam. ¿Ya? Pero la que tengo. ¿Por qué motivo podría no funcionar a la primera vez? Porque no es capaz no es capaz de eliminar las convulsiones. Entonces, por eso que no podemos seguir con lo mismo porque terminaríamos intoxicando. Entonces, tenemos que cambiar. Ese medicamento no me sirvió. Tengo que usar otro que me sirva. Y ahí tenemos, por ejemplo, el Biomental. ¿Se acuerdan? Profesora, ¿qué vía usted recomienda? Porque está convulsionando. Una Es que por eso que se pone el grado rectal. es rectal. Los supositorios eran de 2 minutos. Sí, pero pones el mismo inyectable, no necesitas tener los supositorios. Ah. Pones la dosis inyectable, le sacas la aguja y lo pones rectal. Y la gran mayoría de los pacientes con eso para convulsionar. ¿Ya? ¿Y después de cuánto tiempo, si no convulsiona, le pongo la otra dosis? No le pones otra dosis. Le pones una cánula endovenosa
que es lo que vamos a ver ahora, por si necesitaras ponerle una segunda Por dosis. eso digo, si sigue convulsionando. Usted dijo que si seguía convulsionando había que ponerle otra. Otra rectal. Pero si sigue, al tiro. Si no para. Acuérdate que la vía rectal es casi igual que la endovenosa, o sea, yo espero que haga efecto en... Ponte 5 minutos y le pongo la otra dosis y no funcionó, la tercera dosis. No funcionó, tengo que cambiar fármaco. Cambio fármaco. ¿Ya? Una vez que el animal paró de convulsionar, pongo inmediatamente mi vía endovenosa. No sé si voy a seguir convulsionando o no, no importa, pongo igual mi vía endovenosa. Y si el animal está con problemas respiratorios, pongo también mi vía endotraqueal, ¿ya? Lo que sea. Tubo endotraqueal, el animal va a estar inconsciente, va a estar con efecto benzodiazepina. ¿Ya? Así que sí o sí va a dejar intubar. ¿Ya? Entonces pongo mi vía endovenosa y cuando pongo mi vía endovenosa pongo un suero siempre. ¿Cierto? Pongo un suero. ¿Qué suero debería elegir? Y a uno siempre le suena, este animal está convulsionando, le debería poner un suero glucosado porque está perdiendo azúcares, está gastando azúcares para convulsionar. Sin embargo, cualquier suero que tenga azúcares, dextrosa o glucosa, aunque sea el 5%, Sí. va a producir hiperglicemia y la hiperglicemia va a favorecer, ¿cierto? Se va a sumar al ácido láctico, producto de la convulsión, de la contracción muscular, se va a sumar la glicemia con el ácido láctico y va a producir mayor necrosis neuronal. Así que ningún suero que tenga glucosa. O sea, generalmente suero fisiológico. ¿Ya? Fisiológico. Lo otro, también, a propósito de lo mismo, generalmente uno pone corticoides, sobre todo en pacientes así, ¿cierto? Traumatizados. Yo quiero evitar que se me produzca un edema o evitar el shock. ¿Se acuerdan que dijimos que el corticoide tiene propiedades de shock que nadie ha podido argumentar bien por qué o por qué no? Entonces, generalmente un paciente que llega traumatizado, uno le pone generalmente dexametasona, ¿ya? Pero si el animal viene, además de traumatizado, convulsionando, tampoco, porque el corticoide, acuérdense, una de las cosas que hace es aumentar la glicemia, ¿cierto? Sí. Entonces, también aumenta el riesgo de necrosis, muerte neuronal. Así que, nada que tenga azúcares o que aumente los niveles de glicemia. Otra cosa, me conviene ponerle tiamina, la vitamina B1 por vía endovenosa. Una vez que yo puse mi suero, ¿cierto? Fisiológico, me conviene ponerle tiamina porque ayuda a mantener el metabolismo de la glicolisis aerobia a nivel cerebral dentro del normal. Acuérdense que el cerebro funciona con glucosa y oxígeno. Entonces yo tengo que tener un buen aporte de glucosa y oxígeno. Y eso es lo que hace la tiamina. Ayuda a que tenga un nivel adecuado, no excesivo, sino que adecuado. ¿Ya? Entonces por eso que si tienen tiamina, pongan dosis para perro, ¿ya? O para gato. Las dosis, por si acaso, los gatólogos, la gente que trabaja con gatos siempre tiene tiamina y las dosis de gatos son altísimas. Normalmente un gato normal de 3-4 kilos, uno le pone 3 ampollas, que a uno le suena, ¿ya? Es así. Son mucho mayores que las del perro. Para que no se, tampoco no se extrañen que no le va a estar jugando mal en contra, no. ¿Ya? Pollo de 50. ¿Ah? Apoya. No, de uno, apoya de uno. No frasco folla, pollitas, apoya. ¿Ya? Entonces, ya sabemos, el animal para convulsionar le ponemos su vía endovenosa con un suero adecuado y le ponemos vitamina si es que tenemos en la vía endovenosa. ¿Por qué el gato responde distinto? No, las dosis son... ¿por qué necesita más dosis? Porque el gato, acuérdate, como es carnívoro estricto, y estas son vitaminas B que son hidrosolubles, tiende a eliminarla más rápido que el perro. Entonces, por eso que las dosis del gato son mayores. Ahora, en los gatos, generalmente cuando uno usa tiamina, la usa porque el gato no come para evitar la litidosis hepática. Nada que ver con esto. Pero las dosis son las mismas. Las dosis de tiamina son las dosis de tiamina. Ya. ¿Qué pasa si el animal, ya sabemos que no importa si es por epilepsia o no, está convulsionando, paró la convulsión, lo tengo con mi vía endovenosa y el animal, después de un rato que hace efecto el medicamento, empieza a hacer como unos temblores, no alcanza a empezar a convulsionar. Cuando empieza a hacer esos temblores o se empieza a poner tieso, yo sé que va a volver a convulsionar y tengo que mantenerlo de nuevo con una terapia y no me conviene seguir con el diazepam.
me conviene hacer lo que se llama terapia de sueño. Nosotros en veterinaria le llamamos terapia de sueño, en el humano le llaman coma inducido. Coma inducido, ¿ya? Es lo mismo, la misma cosa. Nosotros esto lo usamos fundamentalmente para cuando el animal viene convulsionando. Nosotros tenemos mucho más riesgo de convulsiones por insecticidas que por epilepsia o por trauma craneano, que con el humano, ¿ya? En el caso del humano, estas terapias de sueño, ¿cierto?, las hacen generalmente para evitar el dolor, porque el dolor es tan severo que no se puede controlar con nada. Entonces tienen al individuo inconsciente tratando de darle tiempo al organismo para que cicatrice eso que le está generando el dolor y poder seguir adelante bien, ¿ya? Nosotros, esta es una de las veces, pero la verdad es que la mayoría de las veces que hacemos terapia de sueño es con convulsiones por intoxicación por órganos fosforados, ¿ya? Por insecticida. Entonces yo llamo terapia de sueño cuando mantengo al animal durmiendo por 4 a 6 horas o incluso días, el tiempo necesario para que el animal no convulsione más. Pero yo digo, estoy haciendo terapia de sueño cuando lo mantengo por lo menos 4 horas durmiendo, ¿ya? Y lo que se elige es el propofol. La gracia del propofol, acuérdense que a pesar de que su efecto es cortito, no se acumula en la grasa. Entonces lo puedo usar días. ¿Por qué días? Muchas veces cuando yo sé, por ejemplo, a propósito del Copodex, si yo sé que mi animal llegó convulsionando por un estatus epiléptico, lo más probable es que yo pare la convulsión con el diazepam y después le ponga el levetiracetam endovenoso, que es un antiepiléptico, ¿ya? Pero si yo no sé, o si es otra cosa que no sé epilepsia es la causa de la convulsión, yo me voy con propofol, ¿ya? Entonces, la mayor parte de las veces, como les digo, nosotros en veterinaria, la mayor parte de las veces cuando hacemos terapia de sueño es por insecticida órgano fosforado, que nosotros todavía no lo hemos visto, lo vamos a ver cuando veamos sistema nervioso autónomo, pero se dice que es un inhibidor irreversible de la acetilcolinesterasa. Irreversible en farmacología quiere decir que dura varios días, o sea, inhibe el efecto de la acetilcolinesterasa por días, lo que significa que la acetilcolina permanece por días actuando. Contracción muscular sostenida, ¿ya? Y se puede manifestar, generalmente se manifiesta con convulsión, pero también se puede manifestar por rigidez. Y esa es la causa principal para nosotros de hacer terapias de sueño. Y el animal llega convulsionando, generalmente. Entonces, por eso que el propofol es una buena opción, no se acumula en grasa, pero tenemos que mantenerla durante un tiempo largo. Entonces, generalmente se usa por infusión continua, para no estar poniendo a cada rato, porque si no le ponemos a cada rato, ¿cierto? Y monitoreo continuo, hay que ver igual, acuérdense que igual es un depresor general del sistema nervioso central. Si se nos pasa la mano, se nos puede hasta morir. Obviamente, cuidando que el animal no tenga problemas. Pasaron las 4 a 6 horas, yo de nuevo dejo de aplicarle el anestésico, que en este caso es propofol ya, dejo de aplicarlo y muchas veces, sobre todo si es insecticida órgano fosforado, el animal vuelve lo mismo, estos temblores. Tengo que dejarlo durmiendo más tiempo. ¿Cuánto? Lo que sea necesario hasta que salga adelante. ¿Ya? Cuando yo lo hago, normalmente uno va haciéndolo más o menos cada 6 horas, va dejando el anestésico para ver si puede despertar el paciente. Bueno, mi experiencia personal ha sido buena. Cuando el animal despierta, cuando uno lo puede hacer despertar, despierta como si nada. Con el propofol, como el propofol no se acumula, despierta como si fuera una anestesia prolongada, así decirlo. Pero el animal despierta cómodo, agradado, no tiene ningún problema, muertos de hambre porque han pasado ese día sin comer. Por mucho que no le ponga un suerito, no es lo mismo, ¿cierto? Entonces, lo importante es no acelerar el proceso. Hay que darle tiempo al organismo para que vaya haciendo la resolución. Obviamente, si tengo una intoxicación con órganos fosforados, no solo voy a parar la convulsión. Voy a hacer todo lo necesario para que el animal se recupere de la intoxicación. ¿Qué pasa si no tengo propofol? O se me acabó el propofol. ¿Ya? Lo que hemos dicho, el propofol es lindo, pero hay que comprarlo en el mercado negro, hay que ir al metro, por ahí, juntarse con alguien, todo así como bien raro. Ya, se nos acabó. Lo podemos hacer con tiopental, pero nos arriesgamos porque el tiopental sabemos que se acumula en la grasa. Entonces hay un riesgo mayor. Pero es muy buena opción. De hecho, el tiopental es mejor opción para convulsiones de cualquier origen que el propofol, si el problema es que se acumula en la grasa, ¿ya? O como tercera opción, el isoflurano, ¿ya? Pero el propofol es la mejor alternativa, así como el diazepam cuando el animal recién llega.
Bueno, una vez que yo tengo al animal ya durmiendo, parado de convulsionar, hago una buena anamnesis y trato de descubrir por qué el animal venía a convulsionar, ¿cierto? Lo que decíamos, si es por epilepsia, hacemos el tratamiento con levetiracetam, que lo podemos poner endovenoso. Si no, hacemos todo esto del propofol y todo lo demás, ¿ya? Si el animal hubiera llegado con un estatus epiléptico, muchas veces la gente sabe que tiene epilepsia y no la trata. ¿Por qué? Porque no tratamos epilepsias de animales que tienen epilepsia, crisis esporádicas. O sea, ese animal que tiene crisis 3 veces en el año, es peor tratarla por el daño hepático que generan la mayoría de los antiepilépticos que no tratarla. Entonces el dueño sabe que le dan, pero yo solamente cuido a mi paciente que se alimente bien, lo desparasito periódicamente, todo lo que corresponde. Entonces muchas veces no hacemos tratamiento y puede ser que se haga necesario empezar a hacer tratamiento. Entonces tenemos que contar con la colaboración del paciente, porque es peor dejar un animal empezando con una terapia antiepiléptica y que el dueño se le olvide dárselo o no se lo dé por la razón que sea, a no darle nunca. Lo que decíamos, los animales que tienen crisis esporádica generalmente no se tratan, y es menos malo eso que hacer un tratamiento y que el dueño del animal no lo dé por la razón que sea. ¿Qué tan frecuentes tienen que ser? Cada 8 horas generalmente, la gran mayoría se administran cada 8 horas. O sea, hay que tener un amo comprometido. ¿No? Y los Si no hay, ataques, si no hay, es que son variables. pero para que nosotros lo tratemos, para que no sea esporádico. Lo que tú consideras, o más bien lo que el dueño del animal considera que es muy frecuente. Aquí tú puedes tener Para la que se mejor intención comprometa y tú dices, en darlo. no, exacto, claro, yo no saco nada con yo querer, el que tiene que querer es el dueño, ¿ya? Porque él es el que va a hacer el tratamiento. Yo voy a hacer los controles, le voy a tomar la muestra de sangre y todo lo demás, pero el que va a hacer el tratamiento es el dueño del animal, por eso es él el que tiene que aceptar. Yo lo puedo sugerir, ¿ya? Yo siempre les cuento también, yo mi consulta queda cerca de donde antes hacían la FIDAE, ahí cerca de Cerrillo, que ahora se cambió al aeropuerto. Yo tenía animales que hacían convulsiones cuando venía la FIDAE, por el ruido. El ruido les desencadenaba, acuérdate que hay mucho, ustedes deben haber escuchado en la época de las discotecas, cuando se ponían esas luces estroboscópicas, que también la luz, la intensidad de la luz así hace que convulsionen. Hay ruidos, hay determinadas intensidades de ruido que hacen que los animales convulsionen predispuestos. Si hay una influencia genética aquí se sabe, en los animales y en el ser humano. Entonces, en el caso, como les digo yo, mientras tuvimos el periodo de la FIDAE, hacíamos tratamiento, preparábamos como uno sabía, preparábamos a los pacientes, empezábamos a darle un mes antes, hasta un mes después, y ahí empezábamos a disminuir. Y conseguimos controlar muchos. ¿Por qué? Porque la FIDAE, cuando hay FIDAE, los aviones están a cada rato saliendo, entonces no le dan 3 al día, le dan 8, 10, 12 en el día. Y solamente en ese periodo, el resto del tiempo no, ni siquiera con los fuegos artificiales. Entonces nosotros preparábamos, ya sabíamos, preparábamos a los animales, y por suerte la FIDAE se fue y esos animales nunca más necesitaron recibir tratamiento, ¿ya? Entonces, ahí sabíamos que lo que era, la gran mayoría de las epilepsias son idiopáticas, no tenemos idea, las del humano también, no tenemos idea por qué se produce. Entonces, como les digo, empezar a hacer un tratamiento si ni siquiera sabemos si puede ser por un hipo lo que sea, hipocalcemia, hipomagnesemia, hipoglicemia, todos los hipos pueden generar una descarga eléctrica normal. Por eso que cuando tienen un paciente cachorrito, la gran mayoría de las crisis epilépticas en los cachorros es por parásitos, que los parásitos a veces producen toxinas, pero además irritan la pared de la mucosa digestiva y evitan que haya una buena absorción. Entonces cuando llega un cachorrito convulsionando, generalmente lo que hacemos es desparasitarlo y dejarlo en observación, nada más. Ahí ni siquiera le decimos a la gente que haga tratamiento. Por otro lado, cuando se lo van a decir en medicina, cuando uno tiene un animal que ha tenido una convulsión, tampoco se trata, porque es una enfermedad crónica. Yo tengo que tratar cuando aparece más de una, porque puede haber sido, como les digo, un ruido anormal que se produjo ese día y listo, ¿ya? No va a tener nunca más. Entonces, una sola crisis no debe tratarse el animal. Y cuando hacemos tratamiento tenemos que contar con la colaboración del paciente para darle el medicamento y para hacer por lo menos 2 veces al año exámenes perfil y hemograma para ver cómo está la funcionalidad sistémica, ¿ya? Así que hay que preocuparse. Bueno,
y vamos a ver los que más se usan. El fenobarbital es el que más se usa, pero ustedes saben, nosotros aquí en Chile está prohibido para uso en animales. Así que nosotros no lo podemos usar, pero está ahí, ¿ya? Es un barbitúrico de acción prolongada, también lo decíamos eso, ácido derivado del ácido barbitúrico, así que tiene pH ácido, lo mismo que vimos cuando veíamos el tiopental, ¿ya? Sí. La ventaja que tiene el fenobarbital por sobre el tiopental, por ejemplo, es que es capaz de evitar convulsiones sin alcanzar a sedar al animal. Por eso que es la mejor opción. Como les decía, el tiopental es una excelente alternativa, pero según el reglas. Entonces, por eso que tiene muchas ventajas. Por otro lado, la gran mayoría de los antiepilépticos, el fenobarbital también, produce sedación y a veces incluso hipnosis, pero produce tolerancia. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Generalmente antes de la semana ya el animal se acostumbra y ya empieza a funcionar normal. El fenobarbital fue el primer fármaco al que se le reconoció que tenía efecto anticonvulsivante y sigue siendo el fármaco de primera elección para epilepsia en perro. ¿Por qué? Porque se considera un antiepiléptico de amplio espectro. O sea, sirve para prácticamente cualquier tipo de convulsiones. Y no crean que nosotros somos aquí en Chile, nomás los que no tenemos el electroencefalograma. Casi todo el mundo es la misma situación. Entonces, como no sabemos mucho, esta sería una muy buena opción porque consigue controlar convulsiones prácticamente del tipo que sea, ¿ya? Por eso que es el que más se usa. Y en humanos también, ¿eh? El que más se usa en humanos también. Mecanismo de acción: tiene efecto inhibiendo los receptores GABA, que es el neurotransmisor inhibitorio, ¿se acuerdan? Entonces llega el fenobarbital, se une al receptor GABA y abre los canales de cloro, permitiendo que se produzca una hiperpolarización de la membrana y no se transmite, se produce el estímulo eléctrico normal, pero no se transmite, para que el animal no siga convulsionando. También se sabe que inhibe la actividad del glutamato, que es excitatorio. Entonces, de esta forma también disminuye, ¿cierto?, la transmisión del estímulo eléctrico anormal y aparentemente también disminuye la entrada de calcio, que acuérdense que es la que hace que se libere el neurotransmisor. Entonces, estos dos elementos se conoce que sí, esto se cree, el del calcio. Pero también, por eso, aparentemente, es lo que determina que tenga este amplio espectro, ¿cierto? Prácticamente cualquier convulsión. Entonces, no es que corte la descarga eléctrica normal. Lo que corta es la propagación de esta descarga eléctrica normal. Normalmente los tratamientos antiepilépticos, como son muy prolongados, se administran por vía oral, ¿ya? El fenobarbital también se puede administrar por vía oral. Ya dijimos, tenemos presentaciones orales inyectables, pero la mayoría de las veces se usa por vía oral. La absorción oral es lenta, pero con muy buena biodisponibilidad. En un perro demora más de 6 horas en absorberse completamente. Harto, ¿cierto? O sea, demoramos más de 6 horas en tener las concentraciones máximas. Y ahí recién se absorbió. Pero tiene biodisponibilidad de 88-95%. O sea, a pesar de que se absorbe muy lento, ¿cierto?, se absorbe en forma casi completa. Tiene aproximadamente un 55% unido a la proteína plasmática, o sea que se va entregando lentamente. La mitad queda unido a la proteína plasmática para ir siendo entregado lentamente. También es una gran ventaja. Cinética lineal. Si se acuerdan, la cinética lineal es cuando yo aumento la dosis, se distribuye y se elimina al mismo ritmo, ¿ya? Entonces, si yo tengo un animal que convulsiona, no sé, por 15 veces en el día, yo podría optar en el rango terapéutico, darle la dosis más alta y lo más probable es que tenga buen efecto, y yo sé que como es la cinética lineal no se me va a acumular, así que no voy a tener riesgo de intoxicación ni nada, ¿ya? O sea, puedo darme lujos de usar dosis altas sin mayor riesgo para el paciente. Metabolización por enzimas microsomales hepáticas, pero sabemos que en el perro alrededor de un 25% de la dosis se elimina sin metabolizar, o sea, en general no da mayores problemas. La expresión es por vía renal. Bueno, el fenobarbital es un inductor enzimático. Por eso, aparentemente, produce esta tolerancia a la sedación, ¿cierto? Pero, más encima, es un autoinductor enzimático. O sea, después de un tiempo, lo más probable es que yo necesite ir aumentando las dosis.
Si no es posible, darle otro antipilético a mi paciente. El estado estable, el punto de equilibrio dinámico, demora 10 a 15 días. O sea, durante este periodo de 10 a 15 días yo tengo al animal desprotegido y le podrían venir convulsiones. Entonces, muchas veces, en estos casos, si al animal le dan 8 convulsiones al día, yo no me puedo dar el lujo de esperar 15 días para que recién empiece a hacer efecto. Lo que se hace es asociarlo y generalmente se asocia a diazepam, que sabemos que tiene efecto rápido. Ahora, hay que conseguírselo. Nosotros no podemos recetar diazepam oral. Así que hay que decirle a la gente siempre se lo consigue. La gente tiene sí, la gente siempre tiene cómo conseguirse. Y uno le explica por qué y lo entienden plenamente porque la gente quiere a sus animales. Sí, lo final es eso. Tiene una vida media larga, 24 a 36 horas. O sea, yo lo podría administrar incluso día por medio, ¿ya? Pero se recomienda administrarlo cada 8 horas para que no hayan grandes variaciones de niveles terapéuticos. Entonces la recomendación, cada 8 horas, aunque yo sé que dura más. RAM, lo principal, hepatotoxicidad. Ahí está la yaya, ¿cierto? Nada perfecto, el gran problema es la hepatotoxicidad. Cuando empieza la hepatotoxicidad, generalmente antes de tener signos, ¿cierto?, de daño hepático, ya empieza a haber anorexia, sedación, ataxia, ictericia, así. O sea, da signos de que algo está funcionando mal. Ya después viene el aumento de las enzimas hepáticas, así que tenemos, si el animalito empieza a andar raro, aunque uno haya citado a la gente a control, porque la gente de repente es bien cuadrada, uno le dice venga a control en un mes más, y aunque el animal haya estado mal antes, lo traen un mes más, ¿ya? Hay que decirle, si empieza a sentirse mal antes, tráiganlo antes, ¿ya? Bueno, los problemas cuando aparece un daño hepático generalmente ocurren en el inicio del tratamiento. Entonces, nos exige inicialmente hacer análisis, ¿cierto? Por lo menos un perfil hepático, idealmente cada 2 meses, hasta ya estabilizar, hasta salir de este gran riesgo. ¿Qué pasa si aparece hepatotoxicidad? Tenemos que asociarlo con otro antipilético que no tenga hepatotoxicidad, porque si no vamos a terminar igual, ¿cierto? Entonces le agregamos otro y uno de los usados es el bromuro, ¿ya? Que vamos a ver a continuación. Y la otra opción es el levetiracetam, que es un antipilético que es relativamente nuevo, que no lo teníamos, llegó a Chile hace como, no sé, unos 8 años de haber llegado a Chile. Y la gracia es que no se metaboliza en hígado. Entonces, antiguamente teníamos la pura opción del bromuro, ahora tenemos las 2 opciones. Diferencia, bueno, el Copodex no está tan caro, el levetiracetam no está tan caro, pero el bromuro es bastante económico. Entonces también influía, inicialmente cuando llegó el levetiracetam era carísimo, 40 y tantos mil pesos la caja. Entonces no era para cualquier persona comprar los 2, tenía que comprar los 2, ¿cierto? Entonces inicialmente se asoció durante mucho tiempo con el bromuro. Ahora tenemos el levetiracetam, lo venden hasta las farmacias populares con receta médico veterinario. Así que tenemos muchas ventajas. No es barato, pero debe costar unos 12.000 pesos, una cosa así, ¿ya? O sea, cualquiera podría hacer el esfuerzo y comprarlo, ¿ya? Entonces, la idea es asociarlo con otro que no dañe el hígado. Y tenemos 2 opciones, el bromuro y el levetiracetam. Ahora, como no lo podemos suspender de un día para otro, yo le agrego el otro y voy disminuyendo gradualmente a ver si lo puedo retirar por completo. Muchas veces no es necesario porque al disminuir la dosis, como pongo otro antipilético, disminuyo la dosis y eso es suficiente para cortar el daño hepático, frenarlo y que hasta ahí, ¿ya? Entonces hay que evaluar si vale la pena llegar a descontinuarlo o si solamente disminuyo la dosis dependiendo de cómo se comporta el paciente. Al final, la frecuencia de crisis es lo que dice, ¿ya? Bueno, y nunca descontinuarlo rápido porque puede venir un estatus epiléptico, lo que hablaba, ¿ya? Ninguno se puede descontinuar rápido. Bueno, el bromuro es el que les decía, tiene la ventaja que no es metabolizado. Entonces, es el que generalmente se usa para asociarlos con los que producen daño hepático, que son la gran mayoría, ¿ya? El bromuro no existe hecho, uno tiene que mandarlo a preparar en receta magistral. Y se puede mandar a hacer como bromuro de sodio o bromuro de potasio, pero el que más se usa es el bromuro de potasio. Solamente elijo hacer bromuro de sodio cuando hay hiperadrenocorticismo
porque en esos pacientes no me interesa tener aumentado el potasio, ni siquiera con él. ¿Ya? El resto de los pacientes siempre, la gran mayoría, bromuro de potasio. Entonces, el bromuro es la primera alternativa en perros que tienen epilepsia refractaria al fenobarbital, ¿cierto? Yo usé fenobarbital, todavía no tengo daño hepático, no se me empieza a producir daño hepático, pero pasé de tener 5 convulsiones diarias a tener 3. Y hasta ahí llegué. No sirve solo, tengo que asociarlo. Esta es una buena opción para asociarlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no dañé el hígado. Entonces, buena opción para epilepsias refractarias de terapias con fenobarbital. Perros en que surgieron problemas hepáticos o que ya tenía problemas hepáticos cuando empezamos a tener que hacer tratamiento, o para epilepsia en gatos. Sigue siendo nuestra única opción para epilepsia en gatos. El bromuro. ¿Ya? Bueno, y si se fijan, los gatos también hacen esta crisis masticatoria, se ven menos, las vemos menos. Pero aparentemente la forma en que hacen las crisis los gatos son las mismas que hacen los perros. ¿Y hay alguna raza más disponible? Hay razas de perros y gatos, pero en general no se dan, es que influyen muchos otros factores. Influye la raza porque hay una influencia genética, ¿ya? Pero más que la raza, influye la familia. Ahora, ¿por qué? Muchas veces uno dice la familia, pero la familia es porque comen alimentos de mala calidad o hábitos, lo que tú dices, que el dueño le da pancito con mantequilla. Entonces a veces no tiene que ver tanto eso, tiene que ver lo que hace que aparezcan las crisis. Bueno, bromuro lo mandamos a hacer con receta magistral, viene así como un polvito, ¿cierto? Y tiene un gusto que no es rico, es como un salado ácido, una cosa así, ¿ya? Inicialmente se usaba solo en politerapia, siempre para combinarlo con otro. Pero actualmente hay pacientes que reciben solo bromuro y funcionan bien. Entonces ya no se considera indispensable como complemento, sino que puede ser pensado como primera opción perfectamente. No se conoce el mecanismo de acción. No se conoce. Por allá sabemos que no se metaboliza en hígado, aparentemente no se metaboliza en ninguna parte, y tampoco se una proteína plasmática. O sea, es un comportamiento muy diferente al de los típicos fármacos, ¿cierto? Pero la eliminación es por riñón. Así que riñón sí tenemos que tener eficiencia. Se elimina por filtración glomerular y hay reabsorción extensa en los túbulos renales en competencia con el cloro. Así que influye mucho el cloruro de sodio, la sal de la dieta. ¿Ya? Si aumenta la sal de la dieta, va a aumentar la reabsorción, por lo tanto voy a tener mayores niveles plasmáticos o séricos de bromuro y podría tener una sobredosis. ¿Ya? Entonces hay que decirle a la gente que le compre siempre el mismo alimento, o si les prepara comida casera, que se preocupen de ponerle siempre la misma cantidad de sal. ¿Ya? Estos animales, los animales epilépticos, igual que muchos otros, son súper regalones. ¿Ya? La gente no hace tratamiento antipiléptico, sino los adora. Esa es la realidad. Entonces muchas veces la gente les hace comida casera porque es rica. Los animales se la comen con... Yo no sé si los animales agradecen el que uno se dé el trabajo de cocinarle, no sé. Los animales se lo comen mucho mejor que los alimentos. Entonces hay que enseñarle a la gente que hay que ponerle siempre la misma cantidad de sal. Un buen alimento de comida casera sustituye perfectamente un buen alimento de los secos, ¿cierto? Así que hay que enseñarle a la gente a hacer... No lo agradece, pero se acostumbran, después no comen nada más que usar la comida. No, si lo agradece. Si tú le das la opción de las dos cosas, no. Ahora, si tú, no sé, pues yo he tenido pacientes San Bernardo, que tú dices, San Bernardo vive muerto de hambre. Si yo he tenido San Bernardo que si no le dan en la mano, aunque sea alimento, no se lo comen. Los animales agradecen esos gestos, aunque sea alimento seco. Entonces, claro, uno como veterinario dice, pero ¿cómo? ¿Cómo ese perro aguanta que llegue? Imagínense, tiene que llegar de la pega, uno llega cansado y tiene... Yo le he cocinado, pero ¿Tú no consideras que te lo agradecen? ¿O no lo notas? es que yo lo hago porque lo quiero. De Sí, una perra sí. con cáncer y le daba solo lo que quería. Claro, ¿para qué más? Claro. Sí. Tenía una que era insulino dependiente, tenía 15 años con un cáncer hepático, Claro. también le cocinaba especial. Pero ellos también tienen ese gesto, no sé.
Claro, no, y yo encuentro eso que ellos hacen que uno sienta que que vale la pena. O sea, no es porque tú los amas nomás, sino porque vale la pena, porque ellos te agradecen, ellos de alguna forma te manifiestan el cariño. No, yo de darle el alimento especial. Claro. No, quería Claro, la comida que tú le preparabas. Claro. Para Claro. sentía el olor. Sí. Sí. No, si ellos perciben eso. Ellos saben que, así como saben amar, saben que uno los ama. Entonces ellos perciben esas cosas, esos gestos que uno tiene con ellos. Bueno, yo de acuerdo a lo que yo veo, los pacientes que tienen epilepsia y los pacientes que tienen cáncer son los que más la gente se preocupa y les hace comidita riquita. Y ¿cierto? Vale la pena. Gracias. Seguimos con el bromuro. Vida media larga, 21 a 24 días en perro, 10 días en gato. O sea, yo le podría dar una vez al mes al perro y debería funcionar. Pero de nuevo, nos tratamos de que no haya grandes fluctuaciones, así que se da cada 8 o cada 12 horas, tanto en perro como en gato, a pesar de que sabemos que dura muchísimo más. El punto de equilibrio dinámico demora 2 a 3 meses, ¿ya? Meses. Entonces sí o sí necesitamos apoyarlo con otro fármaco, ¿ya? El bromuro es uno de los fármacos que se acuerdan que decíamos que necesita dosis de ataque o dosis de carga, ¿cierto? Una dosis alta y después seguimos con la dosis de mantenimiento. La necesita porque no me puedo, por mucho que le dé, ya sepamos lo que le dé, 2 a 3 meses, arriesgándolo es mucho. Entonces se usa una dosis de carga altísima. Normalmente las dosis de carga son 1 a 2 días. Aquí se usa la dosis por 5 días porque se usa más o menos 10 veces la dosis terapéutica. Así de grande es la dosis de ataque, ¿ya? Entonces, como necesitamos que sea rápido, pero no le podemos dar ultra hiperdosis como pudiéramos querer, por eso es que se considera 5 días esta dosis altísima y después se sigue con la dosis de mantenimiento. Ahora, decíamos que no es rico. Entonces, hay veces que a los animales le dan arcada porque es como salado, como le decíamos, un salado ácido. Entonces, hay animales que, y algunos hasta vomitan. Entonces, se recomienda administrarlo junto con las comidas, que no se note mucho, o con alguna cosita rica para que no lo vomiten. Igual hay animales que es difícil darlo, ¿ya? En general, la gente va aprendiendo a darlo con lo que ellos saben que les gusta. Es lo que más se usa en gatos, como les decía. Y los gatos son mañosos y perciben rápidamente que tiene algo. Entonces la gente va inventando, va cambiando cosas para tratar de que se nos torne. El efecto adverso más común que se presenta en el 25% de los pacientes es polifagia, por lo tanto engordan. Y a veces este aumento de peso puede ser tan importante que puede exigir hacer dietas. Y eso significa regular, cambiar de dieta si es que comen comida seca, o ver la dieta de nuevo con la sal, ¿ya? Preocuparse de la sal, que sea la misma de siempre. En general, la mayoría de los efectos adversos son reversibles de acuerdo al uso, ¿cierto? O disminuir la dosis o incluso descontinuarla. El problema es que antiguamente no teníamos opciones, ahora tenemos, ¿ya? El levetiracetam. Contraindicado en perros con insuficiencia renal. Pero resulta que todos dañan, la mayoría daña solo el hígado, pero algunos dañan también los riñones y tienen que ser eliminados por riñón. ¿Y qué hacíamos hace años atrás? Tenía mi perro insuficiencia renal y tenía, no sé, 8 convulsiones diarias, no podía no tratarlo. Entonces se usa igual. ¿Está contraindicado? Sí, no deberíamos usarlo, pero si no tenemos opciones, usamos, ¿ya? En perros con azotemia, o sea, aumento del NUS y la creatinina, se le da la mitad de la dosis y se reza para que no aumente el daño renal. ¿Ya? Pero esa es la realidad. Gatos también. ¿Quiénes hacen más insuficiencia renal? Los gatos. Y en los gatos en Chile no tenemos ninguna otra opción que no sea esta. La toxicidad es bien poco clara, inicialmente por lo menos, pero toxicidad, no rápido, o sea, ya sobredosis. Irritabilidad, búsqueda de atención, deambulación, sedación, anorexia, constipación, poliuria, polidipsia. Podría ser cualquier cosa, ¿cierto? Se rompió el gato y tiene todo eso, claro.
Pero ya después empiezan a haber problemas en los miembros, que ya son más específicos. Ataxia, debilidad o espasticidad de los miembros, incoordinación. Ya pueden aparecer, ¿cierto?, asociados al problema muscular, estupor, ya no me puedo hacer la lesa, depresión, anisocoria, una pupila dilatada, la otra contraída, ¿cierto?, ya la cosa está fea. Y estos problemas a nivel muscular pueden ir agravándose y puede confundirse con una osteoartritis, y si no hacemos nada puede llegar incluso a cuadriplegia, parálisis completa de los 4 miembros. Así que si empiezan a haber problemas para deambular, hay que inventar cómo lo hacemos para disminuir la dosis y asociarlo con algo que no haga mucho daño. Otro, la primidona. Este es un desoxibarbitúrico y es lo que nosotros usamos aquí en Chile porque no podemos usar fenobarbital. ¿Ya? Es el antiepiléptico que más usamos en Chile todavía y está aprobado por la FDA para perros solamente. ¿Por qué nosotros usamos esto? Porque se metaboliza a 3 antiepilépticos: fenobarbital, PEMA, feniletilmanolamida y ácido feniletilmalónico, y sabemos que buena parte del efecto es debido al fenobarbital, pero hay animales que si uno les da fenobarbital no funciona, y sí funciona la primidona, ¿ya? Así que no es que solo sea fenobarbital, no es lo mismo. ¿Cuál es el problema? Tiene mayor riesgo de daño hepático. No pareciera tener ninguna ventaja en el fenobarbital y es mucho más hepatotóxico. Aparece hepatotoxicidad en alrededor del 25% de los perros, mucho más que el fenobarbital. Es menos depresora, tiende a producir menos sedación, pero igual produce esta tolerancia a la sedación, así que no tiene mayor problema. Se absorbe bien y casi completamente por vía oral en los perros. El perro, ¿cierto?, una vez que se absorbe, alcanza niveles terapéuticos en 3 horas. O sea, ninguno, si se fijan, es muy rápido. El punto de equilibrio dinámico demora alrededor de 7 días, mucho más rápido que lo que hemos visto hasta ahora. No se utiliza por vía endovenosa porque se considera un profármaco. Existe preparado endovenoso, pero se usa solo para investigación, para hacer estudios de biodisponibilidad, ese tipo de cosas, ¿ya? Porque como igual tiene que ser transformado y se sabe que, chiquillos, se sabe que buena parte del efecto terapéutico tiene que ver con el fenobarbital, entonces por eso que no se considera bueno para un estatus epiléptico, por ejemplo, ¿ya? Aunque tenemos preparado un endovenoso. No se recomienda en gatos porque la metabolización es menor que en el perro. Entonces, no se recomienda en gatos, pero ¿qué pasa si tengo un gato que no puede, por ejemplo, que ni siquiera lo tolera, ni siquiera vamos a hablar de daño renal ni nada? Un gato que yo le doy el bromuro, tiene que mejorar. Hay que darle esto. Hay que ajustar la dosis para gato y sé que la dosis de gato va a ser mayor que la de perro. ¿Ya? Porque necesito que proteja. Así que no está recomendado en gatos, pero a veces hay que usar. ¿Ya? La primidona se considera de elección para pacientes que tienen gran frecuencia de convulsiones y conducta excitable. De acuerdo a mi experiencia, los típicos perros poodle, neuróticos, que les dan por lo menos 3 convulsiones diarias. Funciona muy bien, ¿ya? Y en realidad no les produce sedación, generalmente funciona bastante bien. De repente, bueno, yo lo que he visto, la mayoría de los animales son de por vida, tratamiento de por vida, pero pasan de tener, no sé, pues 3 crisis diarias a tener una al mes. Es increíble lo eficiente, ¿ya? Así que no lo descarten tampoco. Y yo nunca he visto daño hepático. Dios me perdone, pero de verdad. ¿Y exámenes cada 6 meses? Sí. Ahora no quiere decir que uno no se pueda confiar, ¿cierto? Pero bueno, y la primidona es súper barata. Sí. ¿Y por qué les da tan hambre después de la conversación? Por la actividad muscular, sí. Porque mi perrita le daba en la calle y comía, pero no la comía. Sí, es la actividad muscular que nos deja. Ya vení. ¿Y él tenía tratamiento, no? Sí. Sí, pues igual les da. Bueno, la sedación es menor que el fenobarbital, lo que decíamos, en realidad no se considera importante. El
problema es el daño hepático. Puede haber colangiohepatitis, o sea, inflamación del hígado y de la vesícula biliar y del conducto biliar, o sea, todo, no solamente el hígado como órgano. Y tratamientos prolongados pueden producir incluso cirrosis hepática, o sea, hígado que la cirrosis hepática, ustedes saben, ya no hay tejido hepático, hay tejido fibroso, ya no hay hígado, ¿ya? Entonces, si al hacer los exámenes aumentan las enzimas hepáticas, tengo que pensar en que voy a tener que disminuir y agregar otro, ¿ya? Y agregar otro que no dañe el hígado, obviamente, ¿ya? Y lo que hemos dicho, hay que demorar mínimo 15 días en cortarlo o disminuirlo. Muy lento, muy lento. Bueno, otro RAM, puede haber nistagmo, estos movimientos laterales del ojo, ataxia y somnolencia, pero en general no son frecuentes. Puede haber hiperexcitabilidad paranasal. Yo la verdad es que nunca he usado primidona en gato, nunca he visto en perro hiperexcitabilidad paranasal. Nunca lo he visto. En gatos, una toxicosis, o sea, no RAM, sino que sobredosis, va a haber ataxia temporal y signos de depresión. Así que eso nos puede dar indicios, sabemos que la dosis de primidona en los gatos es alta, pero para no tener problemas, ¿cierto? Si empezamos a tener problemas de caminar, los gatos tienen muchos problemas, se les nota mucho cuando tienen problemas para caminar, entonces es relativamente fácil ver. Bueno, otro, la fenitoína sódica. La fenitoína sódica tiene la ventaja de que es antiepiléptico, pero no produce nada de depresión del sistema nervioso central, no produce nada de sedación. Entonces se considera la elección para animales de trabajo y para animales que tienen crisis esporádicas y sus amos quieren hacer tratamiento, porque tiene muy pocos ramos, muy seguro. Actúa, ¿cierto?, bloqueando los canales de sodio y de esa forma que polariza la membrana. Alcanza el punto de equilibrio dinámico después de 14 días, es metabolizado en hígado y excretado por riñón, pero no tiende a producir nunca daño en hígado ni riñón. Vida media, 2 a 8 horas en perro, 8 horas en equino, 42 a 108 horas en gato. Se administra normalmente cada 8 horas, eso es lo habitual, en todas las especies. ¿Cuál es el problema? Todas las fenitoínas sódicas que tenemos, esas del laboratorio Chile, hay otras, pero todas vienen igual, de 100 miligramos. No tenemos presentaciones para animales y las dosis para perros son muy altas, que es donde más se usan. Yo hice mi tesis en fenitoína sódica en perro y la única dosis que alcanzó niveles terapéuticos fueron 35 miligramos por kilo. Entonces, yo tenía una perrita que era como una... Era una mestiza coli, pero mestiza, bien mestiza. Tenía el pelaje hermoso, pero era mucho más chica. Ella le dábamos 6 comprimidos y medio cada 8 horas. Entonces, sí. Y imagínense que ella era chica, imagínense un San Bernardo, un pastor alemán nomás, ¿ya? Entonces ese es el problema, convenzan a la gente que necesitan darle eso y que no se va a morir de lo que sea, intoxicada, de cualquier cosa, ¿ya? No tenemos presentación para animales. ¿Sí? Es que no tiene, viene, acuérdate, cuando tú lo mandas a reenvasar, viene en cápsulas. Entonces al final puede que se tome, en vez de 6, tome 3, 4 cápsulas, pero igual va a ser mucho. Entonces por eso que no se usa mucho, ¿ya? Porque no tenemos otra presentación. Claro, sí, no La capsulota, ¿ya? Entonces ese es el problema, pero en la práctica es muy segura. Se considera en todo caso poco eficiente para tratar epilepsia en perros como única alternativa, pero es una muy buena opción de nuevo para, por ejemplo, la primidona empezó el daño hepático, es una buena opción, ¿ya? RAM, súper poco frecuente, puede haber hiperplasia gingival, que nadie se muere de hiperplasia gingival, y en algunos casos esporádicos anemia. Yo en mi tesis nosotros medíamos niveles de calcio, fósforo, hicimos, bueno, obviamente pruebas hepáticas y renales, nadie tuvo nunca nada. Así que bastante, no, ni decía, claro, nunca tuvo nadie nada. Bueno, el diazepam es un anticonvulsivante, no es un antiepiléptico, ¿ya? Entonces solo está indicado para convulsiones de emergencia. ¿Por qué? En los perros porque desarrolla tolerancia, o sea, se va acostumbrando y tendría que ir aumentando la dosis cada vez, por eso que lo usamos
En esos animales que necesitan un apoyo inicial, sí, pero por el periodo que necesitan el apoyo, después lo disminuimos y lo descontinuamos. Y en los gatos, porque puede provocar hepatitis fulminante. ¿Se acuerdan que hablamos cuando hablamos de diazepam? Que a los gatólogos no les gusta que se use diazepam para nada en los gatos, porque se pueden hasta morir de esta hepatitis. ¿Ya? Entonces, por eso que es un anticonvulsivante, no antipiléptico, para parar convulsiones en emergencias convulsivas, nada más. La gabapentina es un antipiléptico moderno, más moderno, ¿cierto? Está hecho para epilepsias parciales en humanos. En animales, como nosotros casi no diagnosticamos epilepsias parciales, no ha funcionado todo lo bien que uno quisiera, ¿ya? Así que está ahí, es una opción como para complementar cuando el que usamos de elección no funciona bien, es una opción de complemento, pero solo no sirve, ¿ya? Análogo del GABA, pues gabapentina, se administra por vía oral, concentración máxima después de 1 hora, vida media en los perros, 3 a 4 horas, así que lo tendría que administrar cada 6 o cada 8 horas el perro, ¿cierto? Y la metabolización en el hígado excretada al 100% por orina, pero una parte importante del fármaco sin metabolizar, así que podríamos complementarlo también con una primidona, ¿cierto? Cuando ha aparecido un daño hepático ya no debería darnos mayores problemas, pero como les digo, nunca solo. Generalmente se usa para pacientes refractarios y asociados a otros. RAM, sedación, ataxia de miembros posteriores, pero son muy poco frecuentes. Pero en la práctica, para lo que se usa la gabapentina en veterinaria, es como analgésico. ¿Ya? En humano también, no solo en veterinaria. Pero en humano sirve para la epilepsia. En veterinaria, la verdad es que, como les digo, no ha funcionado muy bien. Pero sirve para controlar el dolor neuropático aquí. Se considera de elección para el dolor neuropático, que es el dolor que tiene que ver con el sistema nervioso central. O sea, un trauma en la columna, por ejemplo, una hernia discal, ¿ya? Ese tipo de dolores se considera bueno. Y esos dolores que más que un componente de dolor propiamente tal, tienen mucho que ver con un componente nervioso. Esos animales, lo que decían los poodles medio histéricos, ¿cierto? Por ejemplo. ¿Ya? Es lo mismo que la Pregabalina. Sí, sí. Entonces, se ha usado en animales para dolor por hiperalgesia cutánea, por ejemplo, en otitis crónica, para el dolor de la otitis crónica. No sé si alguien ha tenido alguna vez pacientes con otitis crónica, son terribles las otitis. Las otitis, no, pacientes, las otitis son muy difíciles de controlar y más encima la gente cree que es una úlcera, entonces no le da la relevancia, muchas veces se demora mucho y por eso que se cronifica el proceso, ¿cierto? Entonces hay veces en que incluso se abre el conducto con cirugía para tratar de que ventile mejor y pueda, porque el conducto de los animales es muy profundo. Entonces, y hay veces que eso tampoco funciona y los oídos duelen mucho. Entonces, esto nos serviría como apoyo al tratamiento. No es que vayamos a resolver una otitis con esto, es para el dolor, ¿ya? También sirve para pacientes con prurito crónico que no responden al tratamiento convencional. Esos perros que tienen atopia, que tienen alergia todo el año, y yo no le puedo estar dando corticoides todo el año. Como complemento, por ejemplo, con un antihistamínico, ¿cierto? Algo así. ¿Ya? Complemento. Y muy eficiente también para el dolor de miembro fantasma o, como decíamos, dolores que tienen que ver con columnas, sobre todo en animales. La pregabalina y la gabapentina son lo mismo. La gabapentina es la molécula original y la pregabalina es el genérico. Aquí nosotros en Chile la pregabalina cuesta mucho más barato, pero en otros países al revés, ¿ya? Así que, pero en el fondo el efecto es el mismo. Lo que obtenemos ¿Con un antihistamínico funcionaría bien? en un animal con atopia todo el año, no. Piensa una persona con atopia todo el año. Aquí nomás, en la cabeza de repente, ¿cierto? Te pica la cabeza, no tienes piojo, no tienes cafa, no tienes nada. Y vamos comprando champús especiales y echándote lociones de no sé qué. Lo mismo en el animal, lo mismo. La diferencia es que tú tienes aquí generalmente y ellos tienen todo el cuerpo. ¿Que te puede ayudar? Te puede ayudar. Pero pretender que con un antihistamínico y con una pregabalina va a resolver, estás soñando. No, estás soñando. Eso es mucho pedir, ¿ya? Funcionan mucho mejor los productos tópicos. Los productos tópicos, directo en piel.
ácidos grasos esenciales tópicos, hay unos champús que vienen ahora que los trajo el laboratorio, ¿cómo se llama? El laboratorio, ese que está en Cerrillo. No, que es de uso veterinario, de uso veterinario. De uso veterinario, laboratorio de uso veterinario. Estaba en la sí, pero el que está trayendo los productos para las atopias en piel son de ese laboratorio. ¿Cuándo? ¿Cómo se llama? No, es un laboratorio que tiene incluso análisis diagnóstico, que hace diagnósticos para apoyo. Ya, lo voy a buscar y generalmente les dan corticoides. Sabemos el efecto. Claro, por eso te digo, la idea, lo que funciona para evitar el corticoide, las crisis. La crisis tiene que usar corticoides. ¿Cuál? No, está en la calle que está frente al aeropuerto, hacia adentro. Uy, que se me fue. Bueno, veamos el levetiracetam, ahí lo voy a... Me voy a acordar. No, pues sí, de uso veterinario, te digo, laboratorio veterinario, Zabal fue. ¿Cuánto ha sido veterinario? Y tiene laboratorio de diagnóstico microbiológico, todas esas cuestiones. Y se dedica principalmente, o se dedicaba por lo menos antiguamente a pollos. Entonces, ese era su gran foco. Bueno, el levetiracetam es el más nuevo, bueno, fue aprobado en el 99 para humanos, epilepsias parciales, pero este se ha aprobado en animales y a pesar de que es para epilepsias parciales, sí ha funcionado. ¿Ya? ¿Metalquímica? Metalquímica es de humano, pero se está en camino a Melipilla, no está hacia adentro. Centrovet. Ese, Centrovet está trayendo Birba, sí, pero en champús y lociones. Eso gasta plata en eso. ¿Ya? Son caras. La crisis corticoide. Pero invierte, la idea es que no tengas nunca crisis, que tengas 1 o 2 veces al año. Y funciona muy bien. Hay lociones, champús, hay unos champús que duran más el efecto, así que se metabolice más lento, entonces que dure más el efecto. Son todos caros, pero son buenos. Bueno, la gracia del levetiracetam es que no se metaboliza el hígado, lo que decíamos antes, no teníamos opciones, teníamos el puro, ahora tenemos este para perros, ¿ya? Entonces se puede usar en pacientes con disfunción hepática, en cachorritos o en viejitos que sabemos que el hígado no está funcionando tan bien. Excretado por orina, la mayoría sin metabolizar, y tenemos presentaciones orales y parenterales, y el parenteral lo podemos usar en estatus epiléptico por vía endovenosa sin ningún problema. Vida media 4 a 6 horas en perros, así que normalmente se administra cada 8 horas, como todos, como la gran mayoría. Mecanismo de acción, inhibe glutamato, suprime el efecto del GABA, y la gran gracia que tiene es que actúa solo sobre neuronas con mecanismo paroxístico, o sea, solo sobre las neuronas que tienen estas descargas anormales. No actúa sobre neuronas normales. Entonces, por ejemplo, a propósito del perrito, si no tuviera nada, no debería dañar. En teoría no debería provocar mayor problema. Y de acuerdo con esto, ¿cuál es el mecanismo que tiene entonces para identificar la paroxística y no la normal? Es que en un electroencefalograma no hay otra forma. El electroencefalograma lo detecta, incluso si es el sueño. Pero hay que hacerlo. Esa es la cosa. Bueno, y aunque es lo más cachiluki que tenemos, no crean tampoco que es tanta maravilla. Igual tiene efecto luna de miel, o sea, funciona muy lindo, perfecto, durante 4 a 8 meses y de repente está epiléptico. Así que sí se usa mucho solo, también se puede usar asociado, pero hay que estar presente. Siempre que tengan un animal con epilepsia, hay que decirle a la gente que si la crisis dura más de 8 minutos, parta corriendo a donde esté, ¿ya? Parta corriendo con el paciente. No hay que esperar más. De hecho, si dura 1 minuto, debería partir corriendo. Porque como les digo, lo normal es que no dure ni siquiera 1 minuto. Entonces, esto es lo más moderno, como les decía, lo venden en las farmacias populares, tenemos ¿Profe, qué anda con la mioglonia?
También se puede usar. Sí. No siempre funciona bien, no se sabe exactamente si son epilépticas o no. Lo que pasa es que Pero se sabe que tiene que ver con estas descargas anormales. ¿Sí? lo está usando como en jarabe. ¿Ya? Para el Sí. paciente con ¿Ya? ¿Funciona? ¿La ha cortado? La verdad es que las mioclonias no han parado, pero sí, por ejemplo, tenían síntomas nerviosos con la mandíbula, estaba trabado y la mandíbula le pintaba, Ya. hacía como unos movimientos. Ahí tengo un video, después se lo muestro. Y con el jarabe se le quitaron esos movimientos, y como tapaba la mandíbula. Ya. Yo he usado primidona para la mioclonía y no me funciona. No me ha funcionado. Pero uno lee y te dice que sí, que puede funcionar. Yo creo que hay prueba y error nomás. Es que también depende del daño que tenga también la... ¿Por qué? ¿Por qué se está produciendo? Claro, sí. Yo como te digo, a mí no me ha ido bien con la primidona. No he usado nunca esto. Y no sé. Ya, quedamos hasta aquí, 10 minutos de recreo, control.